Hace unos días recibí un mensaje de una oyente de Argentina que me dejó sin palabras. Me pidió que la llamara Carla, aunque ese no es su nombre real. Si alguna vez has experimentado algo que desafía toda lógica, te invito a que lo compartas en los comentarios o me lo envíes. Nunca sabes quién más puede estar pasando por algo similar y necesitas saber que no estás solo. Lo que Carla vivió en 2019 comenzó como un simple favor a una vecina anciana y terminó arrastrándola a un mundo del que nunca pensó que podría escapar. Esta es su historia. Mi nombre es Carla. Tengo 28 años y vivo en un barrio tranquilo de las afueras de Buenos Aires. Trabajo como diseñadora gráfica desde casa, lo que significa que paso la mayor parte de mis días en mi departamento, sola con mi computadora y mi gata Luna. Es una vida solitaria a veces, pero me gusta la tranquilidad, o al menos me gustaba, antes de conocer a Doña Esther. Doña Esther se mudó al departamento de al lado en marzo de 2019. Era una mujer de unos 70 años, menuda, con el cabello blanco siempre recogido en un rodete perfecto y manos llenas de anillos antiguos que tintineaban cuando se movía. Desde el primer día me cayó bien. Tenía esa calidez de abuela que te hace sentir querida incluso cuando apenas la conoces. Empezamos a tomar mate juntas las tardes de los domingos. Ella me contaba historias de su juventud en Corrientes, de cómo había criado sola a 4 hijos después de que su marido muriera en un accidente, de los remedios caseros que su madre le había enseñado para todo tipo de males. Yo le hablaba de mis proyectos de diseño, de mi gata, de las series que veía. Era agradable tener compañía. Un domingo de julio, noté que Doña Esther estaba más callada que de costumbre. Miraba su mate sin tomar, con una expresión preocupada que no le había visto antes. ¿Está todo bien, Doña Esther?, pregunté. Ella tardó un momento en responder. Carla, mijita, ¿vos crees en cosas raras? ¿Raras cómo? Cosas que la gente no puede explicar, cosas del más allá. Me encogí de hombros. Nunca había sido particularmente supersticiosa, pero tampoco era de las que niegan todo rotundamente. Supongo que hay cosas en el mundo que no entendemos todavía. Doña Esther asintió lentamente, como si mi respuesta fuera suficiente. Necesito pedirte un favor. Es importante, y sé que te va a sonar raro, pero necesito que me ayudes con algo. Claro, dígame. Necesito que me acompañes a un lugar esta noche. A la medianoche, específicamente. Algo en su tono me puso nerviosa. ¿A dónde? Al cementerio de Chacarita. Necesito recoger algo. El cementerio de Chacarita es enorme, uno de los más grandes de Buenos Aires. Y la idea de ir ahí a medianoche me parecía, en el mejor de los casos, inquietante. Doña Esther, ¿por qué a medianoche? ¿No puede ir durante el día? Ella negó con la cabeza. Tiene que ser a medianoche. Es la única hora en que puedo hacerlo. Y no puedo ir sola. Necesito que alguien me acompañe. Alguien joven, alguien con energía fuerte. Me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos. Por favor, Carla. Es muy importante. Es la última vez que voy a pedirte algo así. Había algo en sus ojos, una desesperación que no pude ignorar. Contra todo mi sentido común, acepté. Esa noche, a las 11:30, Doña Esther tocó a mi puerta. Vestía todo de negro y cargaba una bolsa de tela también negra. No pregunté qué había dentro. Tomamos un taxi hasta Chacarita. El conductor nos miró raro cuando pedimos que nos dejara en la entrada del cementerio a esa hora, pero el dinero convenció su curiosidad. Nos dejó en la puerta principal, que obviamente estaba cerrada. ¿Cómo vamos a entrar?, pregunté. Doña Esther señaló hacia un costado. Hay un hueco en la reja por allá. Los chicos lo usan a veces. Yo lo usé hace muchos años. Efectivamente, a unos 50 metros, había una sección de la reja donde los barrotes estaban lo suficientemente separados como para que una persona delgada pudiera pasar. Doña Esther pasó primero, con una agilidad sorprendente para su edad. Yo la seguí, sintiendo cómo el metal frío raspaba mi chamarra. Adentro, el cementerio era un laberinto de monumentos, tumbas y mausoleos que se extendían en todas direcciones. La luz de la luna llena iluminaba las estatuas de ángeles y vírgenes, creando sombras alargadas que parecían moverse cuando no las mirabas directamente. El silencio era absoluto.
roto solo por el crujido de nuestros pasos sobre el camino de grava. ¿A dónde vamos exactamente?, susurré. No sé por qué susurraba, pero hablar en voz normal en ese lugar parecía una profanación. Al sector viejo, a la tumba de mi madre. Caminamos durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. Doña Esther se movía con seguridad, conociendo cada vuelta, cada camino. Finalmente se detuvo frente a una tumba antigua con una lápida de mármol gris casi completamente cubierta de líquenes. Podía leer apenas: aquí yace Marta Galíndez de Rojas, 1920-1995. Doña Esther se arrodilló frente a la tumba y sacó cosas de su bolsa: velas negras, un cuchillo pequeño con mango de hueso, una botella con un líquido oscuro y algo envuelto en tela roja que no pude identificar. Mi estómago se revolvió. Esto no era solo una visita sentimental a la tumba de su madre. Doña Esther, ¿qué está haciendo? Ella no respondió. Comenzó a encender las velas y a colocarlas en un círculo alrededor de la tumba. Luego desenvolvió la tela roja. Adentro había una muñeca antigua, hecha de trapo, con botones negros como ojos y cabello humano cosido a la cabeza. Me dio escalofríos. Necesito que te pares ahí, dijo, señalando un punto específico detrás de la lápida. Y no te muevas, no importa lo que veas o escuches, ¿entendés? Doña Esther, no sé si... Carla. Su voz era firme ahora, con un filo que nunca le había escuchado. Te necesito aquí, ya estamos acá, no me podés dejar ahora. Tenía razón, ya estábamos adentro del cementerio a medianoche, rodeadas de tumbas. Irme sola me parecía tan aterrador como quedarme. Me paré donde me indicó. Doña Esther comenzó a recitar algo en voz baja. No era español, sonaba como guaraní, tal vez, o alguna lengua indígena que no reconocí. Mientras recitaba, vertía el líquido oscuro de la botella sobre la muñeca. El olor que emanó era nauseabundo. Sangre vieja, tierra podrida, algo dulzón y enfermizo. Las velas comenzaron a parpadear aunque no había viento. La temperatura bajó abruptamente. Podía ver mi aliento formando nubes blancas en el aire. Quise decir algo, moverme, pero recordé sus instrucciones. No te muevas, no importa lo que veas. Y entonces lo vi. Detrás de Doña Esther, entre dos mausoleos, algo se movió. Al principio pensé que era una sombra, pero luego tomó forma. Era una figura humana, o algo que había sido humano. Alta, demacrada, con ropa que parecía de otra época. No podía ver su rostro claramente, pero sentía que me miraba. Más figuras aparecieron detrás de la primera, 5, 10, 20, todas emergiendo de entre las tumbas, todas acercándose lentamente al círculo de velas. Doña Esther continuaba con su cántico, ajena o indiferente a las presencias. Tomó el cuchillo y se hizo un corte en la palma de la mano. La sangre goteó sobre la muñeca. Las figuras se detuvieron en el borde del círculo de velas, como si una barrera invisible les impidiera avanzar. El cántico de Doña Esther se volvió más intenso. Alzó la muñeca hacia el cielo y gritó algo en esa lengua extraña. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. La oscuridad fue total por un segundo que pareció eterno. Cuando mis ojos se ajustaron a la luz de la luna, las figuras habían desaparecido. Doña Esther estaba de pie, guardando la muñeca, ahora manchada de sangre y ese líquido oscuro, en la bolsa. Se envolvió la mano con un pañuelo. «Listo», dijo simplemente. «Podemos irnos». Caminamos de regreso a la entrada en completo silencio. Yo temblaba, aunque no sabía si era por el frío o por el miedo. Cuando finalmente salimos del cementerio y conseguimos otro taxi, me atreví a hablar. ¿Qué fue todo eso? Doña Esther me miró con expresión cansada. Un favor que le debía a mi madre, un favor que ella me pidió antes de morir. Esas cosas que vi, esas figuras, los muertos siempre están cerca, Carla, solo que la mayoría de la gente no los puede ver. Esta noche, en ese lugar, en esa hora, el velo entre mundos es más delgado. Por eso tenía que ser a medianoche. ¿Y la muñeca? Un trabajo que mi madre dejó sin terminar. Ahora está terminado. No hizo falta que preguntara más. La expresión en su rostro dejaba claro que no obtendría más respuestas. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos,
Veía esas figuras emergiendo de entre las tumbas. Escuchaba ese cántico en lengua extraña. Olía esa mezcla nauseabunda de sangre y tierra. Los días siguientes fueron normales en la superficie. Seguí con mi trabajo. Doña Esther seguía tomando mate conmigo los domingos como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado en mí. Empecé a notar cosas que antes no notaba. Sombras que se movían en los rincones de mi departamento cuando no las miraba directamente. Susurros apenas audibles cuando estaba sola. La sensación constante de ser observada. Luna, mi gata, empezó a comportarse extraño. Se quedaba mirando esquinas vacías, erizaba el lomo y bufaba a la nada. Algunas noches se negaba rotundamente a entrar a mi habitación. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que la experiencia en el cementerio me había dejado paranoica, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Esa noche en Chacarita había abierto algo en mí, alguna percepción que antes estaba cerrada. 2 semanas después del incidente en el cementerio, Doña Esther vino a mi puerta a las 3 de la mañana. Tocaba con insistencia. Cuando abrí, su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. «Necesito tu ayuda otra vez», dijo sin preámbulos. Algo salió mal. ¿Qué pasó? La muñeca. El trabajo no se selló correctamente. Algo se despertó y ahora está suelto. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué significa algo está suelto? Significa que una de las cosas que llamé esa noche no se fue. Se quedó acá, en este mundo, y está buscando un cuerpo para habitar. Pensé en las sombras que había visto, en los susurros, en el comportamiento de Luna. Está en mi departamento, ¿verdad? Doña Esther asintió. Lo siento mucho, Carla. No debí involucrarte. Pero ahora tengo que arreglarlo antes de que sea demasiado tarde. Antes de que te tome a vos. ¿Tomarme? Poseerte. Usar tu cuerpo como vehículo en este mundo. Sos joven, sos fuerte. Sos exactamente lo que buscaría. El pánico me invadió. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer otro ritual, pero esta vez tiene que ser en tu departamento, en el lugar donde está la entidad. Y tiene que ser ahora, antes de que se arraigue más. Entramos a mi departamento. Efectivamente, el ambiente se sentía pesado, cargado. El aire era denso y difícil de respirar. Las sombras en las esquinas parecían más oscuras de lo normal, como si absorbieran la luz en lugar de simplemente ser ausencia de ella. Doña Esther sacó de su bolsillo un rosario viejo y una bolsita con sal gruesa. Necesito que me ayudes a hacer un círculo de sal alrededor de tu cama. Ahí es donde está más fuerte. Puedes sentir tu energía cuando dormís, cuando estás vulnerable. Trabajamos rápido, vertiendo líneas de sal que formaron un círculo perfecto alrededor de mi cama. Doña Esther colocó velas en puntos específicos y comenzó a rezar. No eran oraciones católicas tradicionales, eran mezclas extrañas de latín, guaraní y español, invocaciones a santos que no reconocí y fuerzas que no quería conocer. Mientras rezaba, algo en la habitación cambió. El aire se volvió aún más frío, las velas comenzaron a parpadear violentamente, y entonces la vi claramente, una figura oscura, más definida que las sombras que había visto antes. Estaba parada en la esquina de mi habitación, mirándome con ojos que brillaban con luz propia. No era humana, tal vez lo había sido alguna vez, pero ya no. Era algo retorcido, corrupto, hambriento, y me quería. La figura comenzó a acercarse, pero cuando intentó cruzar el círculo de sal, retrocedió como si la hubiera quemado. Doña Esther alzó la voz. Sus oraciones se volvieron gritos, comandos en esa lengua antigua. La criatura se retorcía, resistiéndose. «Carla», gritó doña Esther, «necesito que me ayudes. Tenés que ordenarle que se vaya. Es tu casa, tu espacio. Vos tenés el poder aquí. ¿Qué digo? Lo que te salga del corazón, pero tiene que ser firme. No puede haber duda en tu voz». Respiré profundo, reuniendo todo mi coraje. «No te quiero aquí», dije. Mi voz temblaba, pero trataba de sonar firme. «Esta es mi casa, este es mi espacio. No tenés derecho a estar acá. Te ordeno que te vayas». La criatura me miró. Por un momento sentí su hambre, su necesidad de existir en este mundo, su desesperación. Casi me dio pena, casi. «Vete», grité con más fuerza. «No perteneces a este mundo.
Regresa al lugar del que viniste. Doña Esther unió su voz a la mía, ambas gritando órdenes, oraciones, comandos. La criatura comenzó a desdibujarse, a perder forma. Soltó un sonido que nunca olvidaré, un gemido agudo, doloroso, lleno de frustración y rabia. Y luego, como humo disipándose, desapareció. Las velas se estabilizaron, el aire se volvió respirable de nuevo. El peso opresivo que había sentido en mi departamento durante semanas finalmente se levantó. Doña Esther se dejó caer en el suelo, exhausta. Se fue, susurró. Gracias a Dios, se fue. Me senté junto a ella temblando de alivio y cansancio. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué ese trabajo en el cementerio liberó algo así? Doña Esther tardó un momento en responder. Mi madre era santera, Carla. Trabajaba con los espíritus, con fuerzas que la mayoría de la gente no entiende. Antes de morir, me hizo prometer que terminaría un trabajo que ella había empezado. Liberar a una mujer de una maldición. Esa muñeca era parte del ritual. Pero para romper una maldición tan vieja, tan arraigada, hay que pagar un precio. Hay que abrir puertas, llamar a fuerzas que pueden ayudar. Y a veces, cuando abrís esas puertas, entran cosas que no fueron invitadas. Me usaste, dije, sin rencor pero con tristeza. Sabías que algo podía pasar y me llevaste igual. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Sí, lo siento mucho. Necesitaba energía joven para que el ritual funcionara. Y también necesitaba un posible recipiente por si algo salía mal. Pensé que podría controlarlo, que podría protegerte, pero me equivoqué. Debía haberme enojado. Debía haberle gritado, echarla de mi casa. Pero solo sentía un cansancio profundo. Al menos funcionó. El trabajo de su madre. Sí, la mujer quedó libre. Después de 30 años de sufrimiento, finalmente está libre. Nos quedamos sentadas en silencio durante un largo rato. Luna finalmente salió de donde se había escondido y se acurrucó en mi regazo, ronroneando. Era la primera vez en semanas que se acercaba a mí sin miedo. Doña Esther se fue al amanecer. Me pidió perdón una vez más antes de irse. Le dije que la entendía, aunque no estaba segura de ser verdad. Cumplió una promesa a su madre moribunda. ¿Quién era yo para juzgar el precio que consideró aceptable pagar? Los días siguientes fueron extraños. Mi departamento volvió a sentirse normal, pero yo había cambiado. Esa sensibilidad que se había despertado en mí la noche del cementerio no desapareció. Seguía viendo sombras ocasionales, escuchando susurros, pero ahora entendía que no todas eran amenazas. Algunas eran solo presencias, ecos de personas que habían estado ahí antes, memorias impregnadas en las paredes. Aprendí a vivir con eso, a cerrar mi mente cuando necesitaba descansar, a abrir mi percepción cuando me sentía lo suficientemente fuerte. Doña Esther me enseñó algunas protecciones básicas, cómo usar sal, cómo rezar ciertas oraciones, cómo mantener mi espacio limpio energéticamente. Seguimos tomando mate los domingos durante algunos meses más. Nunca volvimos a hablar de aquella noche en Chacarita o de la criatura en mi habitación. Era un acuerdo tácito. Lo que pasó, pasó. Lo importante era que ambas habíamos sobrevivido. En diciembre de ese año, doña Esther me dijo que se mudaría a vivir con una de sus hijas en Córdoba. Dijo que ya había cumplido con todos sus compromisos en Buenos Aires, que era tiempo de descansar. El día que se fue, me regaló el rosario que había usado para expulsar la criatura de mi casa. Guárdalo cerca, me dijo. Nunca se sabe cuándo vas a necesitar protección. Ahora que podés ver lo que otros no ven, tenés que ser cuidadosa. Hay cosas allá afuera que notarán que vos las podés percibir. ¿Algún consejo final? Pregunté medio en broma, medio en serio. Sí. Si alguna vez alguien te pide que los acompañes a un cementerio a medianoche, decí que no. Ambas nos reímos, aunque la risa tenía un tono amargo. Ahora, 2 años después, sigo viviendo en el mismo departamento. Luna está bien, más vieja y más gordita, pero bien. Mi trabajo sigue igual. Mi vida, en la superficie, es completamente normal. Pero llevo el rosario de doña Esther conmigo siempre.
Y he aprendido que hay un mundo paralelo al nuestro, lleno de cosas que la mayoría de la gente nunca verá ni comprenderá. A veces me pregunto sobre esa mujer que doña Esther liberó de la maldición. ¿Quién era? ¿Qué había hecho para merecer 30 años de sufrimiento? ¿Vale la pena el precio que pagamos para liberarla? No tengo respuestas. Lo que sí sé es que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Fuerzas que nuestras abuelas conocían, que las santeras y curanderas han trabajado durante generaciones. No son buenas ni malas inherentemente, son simplemente parte de la realidad, una capa que existe justo debajo de lo que consideramos normal. Y sé que tengo que vivir con esta percepción ahora. No puedo cerrar los ojos a lo que he visto. No puedo dejar de escuchar los susurros. Todo lo que puedo hacer es aprender, protegerme y respetar las fuerzas que no comprendo. Doña Esther me llama cada tanto desde Córdoba. Hablamos de cosas mundanas, el clima, su familia, mis proyectos de trabajo. Nunca mencionamos lo que pasó, pero ambas sabemos. Ambas llevamos las cicatrices de aquellas noches, visibles solo para quienes saben dónde mirar. A veces, en las madrugadas cuando no puedo dormir, miro las esquinas de mi habitación y veo sombras que se mueven. Ya no me asustan. He aprendido a distinguir entre lo peligroso y lo inofensivo. He aprendido que los muertos no siempre están en paz, pero tampoco siempre son una amenaza. Y he aprendido que a veces los favores más inocentes pueden abrir puertas que nunca debieron abrirse. Que la bondad puede tener un precio inesperado. Que las promesas a los muertos pueden cobrar deudas a los vivos. Esta es mi historia, la comparto no como advertencia, porque sé que si alguien te pide ayuda, especialmente alguien mayor que confías, es difícil decir que no, sino como testimonio, como evidencia de que hay más cosas en el cielo y la tierra de las que nuestra filosofía puede soñar. Y si algún día ves sombras moviéndose donde no deberían, si escuchas susurros cuando estás solo, no asumas automáticamente que estás loco. Tal vez, solo tal vez, el velo entre mundos se ha vuelto un poco más delgado para vos también. Y en ese caso, conseguí un buen rosario. Aprende a protegerte y recordá que no todo lo que no se ve significa que no existe. Eso es lo que Carla compartió conmigo. Me escribió que ahora vive en paz con esa sensibilidad que desarrolló, aunque nunca deja de llevar el rosario de doña Esther. Si tú también has experimentado algo después de ayudar a alguien con un ritual o ceremonia extraña, me encantaría leerlo en los comentarios. Estas historias nos recuerdan que hay líneas que tal vez no deberíamos cruzar, pero también que podemos aprender a vivir con las consecuencias cuando ya las cruzamos. Gracias por escuchar, y si estas historias te acompañan en tus noches, considera suscribirte para más testimonios cada semana. Cuídate mucho y que descanses tranquilo. Un seguidor de Uruguay que trabaja como operador de radio me envió esta experiencia que vivió hace 2 años. Prefiere que lo llame simplemente Andrés. Si alguna vez has captado transmisiones extrañas en una radio o teléfono, mensajes que no deberían existir o voces que no tienen explicación lógica, déjamelo saber en los comentarios. Me intriga mucho este tipo de fenómenos. Lo que Andrés descubrió en una frecuencia de radio abandonada lo llevó a entender que hay transmisiones que nunca debieron ser captadas y mensajes que era mejor dejar sin escuchar. Mi nombre es Andrés y tengo 41 años. Trabajo como operador de radio en una estación AM de Montevideo, Uruguay. Es un trabajo nocturno y solitario, perfecto para alguien como yo que siempre ha sido más introvertido. Lo que voy a contar sucedió hace 2 años, durante el invierno de 2021, y cambió completamente mi relación con las ondas de radio y lo que viaja a través de ellas. Llevo trabajando en la radio desde hace 15 años. Comencé como técnico de sonido y fui ascendiendo hasta convertirme en operador nocturno. Mi trabajo consiste en mantener la transmisión funcionando durante la madrugada, poner música automatizada, leer algunos anuncios y ocasionalmente responder llamadas de oyentes insomnes. Es un trabajo tranquilo, casi meditativo. La estación donde trabajo está en un edificio viejo del centro de Montevideo.
Fue construido en los años 40 y ha sido estación de radio desde entonces. El estudio está en el 5º piso, una sala insonorizada llena de equipos antiguos y modernos mezclados. Tenemos consolas digitales nuevas, pero también mantenemos algunos equipos analógicos vintage que aún funcionan perfectamente. Soy un poco aficionado a la tecnología de radio. En mi tiempo libre, experimento con receptores de onda corta, busco transmisiones lejanas, escucho radioaficionados de otros países. Es un hobby fascinante. Nunca sabes qué puedes captar en las frecuencias menos transitadas. Todo comenzó un martes a principios de julio. Era una noche particularmente fría y lluviosa. El tipo de noche en que Montevideo se siente como una ciudad fantasma. No había prácticamente nadie en las calles. Mi turno había comenzado a las 11 de la noche y todo iba normal. Alrededor de las 2 de la madrugada, durante una de mis pausas, decidí jugar un poco con uno de los receptores de onda corta que teníamos en el estudio. Era un equipo viejo, de los años 70, que manteníamos más como reliquia que como herramienta de trabajo, pero aún funcionaba. Empecé a escanear frecuencias aleatoriamente. Captaba lo usual, estaciones de radio lejanas en español y portugués, algunas en inglés, radioaficionados charlando sobre nada en particular, algo de estática, silencio en frecuencias abandonadas. Y entonces, en la frecuencia 4625 MHz, encontré algo extraño. Era una voz masculina, hablando en español con un acento que no pude ubicar exactamente. Pero no era lo que decía, sino cómo lo decía lo que me llamó la atención. Hablaba en un tono monótono, sin inflexiones, como si estuviera leyendo de un guión. Coordenadas 34.9011 sur, 56.645 oeste. Profundidad estimada, 80 metros. Objeto localizado. Naturaleza desconocida. Emite señal constante en frecuencia no estándar. Recomendación: no acercarse. Repetir: no acercarse. Luego la transmisión se cortó, reemplazada por estática. Me quedé mirando el receptor con curiosidad. ¿Coordenadas? ¿Objeto? Sonaba como algún tipo de transmisión militar o científica. Las coordenadas, si las había escuchado correctamente, estaban en algún lugar del Río de la Plata. Anoté la frecuencia y las coordenadas en mi libreta. Era curioso, pero no le di mucha importancia. Volví a mi trabajo regular. Pero a la noche siguiente, a la misma hora exacta, la transmisión estaba ahí otra vez. Misma voz, mismo mensaje, palabra por palabra. Coordenadas 34.911 sur, 56.645 oeste. Profundidad estimada, 80 metros. Objeto localizado, naturaleza desconocida. Emite señal constante en frecuencia no estándar. Recomendación: no acercarse. Repetir: no acercarse. Esta vez me aseguré de grabarlo en mi teléfono. Escuché la grabación varias veces. La voz era definitivamente humana, masculina, de mediana edad probablemente, pero había algo en el tono que me inquietaba. Era demasiado uniforme, sin respiraciones audibles, sin pausas naturales. Busqué las coordenadas en Google Maps. Apuntaban a un lugar en el medio del Río de la Plata, entre Uruguay y Argentina. 80 metros de profundidad sonaba razonable para esa área. Pero, ¿qué era ese objeto? ¿Y quién estaba transmitiendo información al respecto? Durante los siguientes días, la transmisión continuó. Cada noche a las 2 de la madrugada exactamente, durante aproximadamente 30 segundos, el mismo mensaje. Nunca cambiaba. Nunca variaba. Me obsesioné un poco. Empecé a investigar. Busqué información sobre transmisiones misteriosas en esa frecuencia. Pregunté en foros de radioaficionados. Algunos me dijeron que podría ser una transmisión de números, uno de esos mensajes codificados que diversos gobiernos transmiten para comunicarse con agentes o estaciones remotas. Otros sugirieron que podría ser una broma, alguien transmitiendo en loop. Pero había algo en esa transmisión que no encajaba con ninguna de esas explicaciones. La calidad del audio era demasiado buena para ser una transmisión vieja en loop, y el contenido era demasiado específico para ser aleatorio. Una semana después de escuchar la transmisión por primera vez, algo cambió. El mensaje se extendió. Coordenadas 34.9011 sur, 56.645 oeste.
Profundidad estimada 80 metros. Objeto localizado. Naturaleza desconocida. Emite señal constante en frecuencia no estándar. Recomendación: no acercarse. Repetir: no acercarse. Y luego, después de una pausa llena de estática: actualización: objeto se ha movido. Nueva profundidad, 60 metros. Está ascendiendo. Repito, está ascendiendo. Si alguien está escuchando esto, aléjense del área. No es seguro. Algo está mal. Algo está muy mal. La transmisión se cortó abruptamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Ascendiendo? ¿Qué tipo de objeto podía moverse por sí solo bajo el agua? La noche siguiente esperé ansiosamente la transmisión. A las 2 de la madrugada sintonicé la frecuencia. Esta vez el mensaje era diferente, y la voz sonaba asustada. Día 7. El objeto ha emergido parcialmente. Podemos verlo ahora. No es nada que reconozcamos. No es un submarino. No es natural. La estructura es geométrica, pero de una forma que no debería existir. Y los sonidos que emite: una pausa, respiración pesada y agitada. La primera vez que escuchaba respiración en estas transmisiones. Los sonidos están afectando a la tripulación. Algunos reportan dolores de cabeza severos. Otros están viendo cosas que no están ahí. Solicitamos evacuación inmediata, pero no hay respuesta del comando. Es como si no quisieran que saliéramos. Como si estuviéramos siendo observados, estudiados. Más estática. Luego la voz otra vez, ahora susurrando urgentemente: si alguien está escuchando esto, no vengan aquí. No busquen el objeto. Es una trampa. Siempre fue una trampa. Nos atrajo aquí y ahora. La transmisión se cortó y no regresó esa noche. Me quedé sentado en el estudio con la piel de gallina, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Era real? ¿Era algún tipo de drama de radio? Pero ¿quién transmitiría un drama en una frecuencia tan oscura a las 2 de la madrugada? Durante los siguientes 3 días no hubo ninguna transmisión en esa frecuencia. Solo silencio y estática ocasional. Empecé a pensar que tal vez había terminado, que fuera lo que fuera había concluido. Pero entonces, en la 4ª noche, la frecuencia cobró vida otra vez. Esta vez no era la misma voz. Era diferente. Múltiples voces superpuestas, hablando todas al mismo tiempo, creando un coro cacofonioso e incomprensible. Traté de distinguir palabras individuales, pero era imposible. Era como escuchar docenas de personas hablando en diferentes idiomas simultáneamente: español, inglés, portugués y otros idiomas que no reconocí. Y debajo de todas esas voces había un sonido, un tono bajo y pulsante, como un latido o como algo respirando. La transmisión continuó durante 5 minutos completos. 5 minutos de ese caos auditivo que me hizo sentir físicamente mal. Me empezó a doler la cabeza. Me sentí mareado. Tuve que apagar el receptor. Cuando lo hice, me di cuenta de que mi nariz estaba sangrando. No mucho. Solo un hilo de sangre que bajaba hacia mi labio. Nunca me había pasado eso antes. Decidí que era suficiente. Fuera lo que fuera esa transmisión, no era saludable escucharla. Decidí ignorar esa frecuencia completamente. Pero la frecuencia no me ignoró a mí. 2 noches después, estaba trabajando normalmente cuando nuestra propia transmisión empezó a tener interferencias. Era extraño porque nuestros equipos estaban funcionando perfectamente. Los niveles eran correctos. No había razón técnica para interferencias. Y entonces empecé a escucharlo. Débil al principio, apenas perceptible debajo de la música que estaba transmitiendo. Ese mismo tono pulsante, ese latido, se estaba filtrando en nuestra transmisión. Revisé todos los equipos frenéticamente. Todo estaba bien. No había ninguna razón para que estuviéramos captando una señal externa, pero ahí estaba, cada vez más fuerte. Y entonces las voces comenzaron, esas mismas voces superpuestas, filtrándose en nuestra frecuencia. Nuestros oyentes podían escucharlas. Mi teléfono empezó a sonar, gente llamando para reportar ruidos extraños en la transmisión. Es solo interferencia técnica, les decía. Estamos trabajando en solucionarlo. Pero no sabía cómo solucionarlo. Apagué y encendí los transmisores. Cambié frecuencias temporalmente. Nada funcionaba. Las voces seguían ahí, susurrando, murmurando,
hablando en ese coro incomprensible. Finalmente, en desesperación, sintonicé el receptor de onda corta a la frecuencia 4625 MHz. Tal vez si entendía que era esa transmisión, podría encontrar una forma de bloquearla. Lo que escuché me dejó helado. Ya no eran voces humanas, era algo más. Algo que intentaba imitar voces humanas pero que no lo lograba completamente. Las inflexiones estaban mal, el ritmo era antinatural, y las palabras empezaban a formar patrones. No eran frases coherentes, eran secuencias de palabras que se repetían, que se entrelazaban, creando algo que se sentía como instrucciones, como si estuvieran programando algo, o programando a alguien. Y entonces escuché mi nombre. Andrés, susurró una de las voces. Andrés está escuchando, Andrés entiende, Andrés vendrá. Apagué el receptor de golpe. Mi corazón latía desbocado. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo podía una transmisión de radio saber quién estaba escuchando? El resto de la noche fue una pesadilla. Las interferencias continuaron hasta el amanecer. Cuando mi reemplazo llegó a las 7 de la mañana, le dije que habíamos tenido problemas técnicos durante la noche y me fui a casa lo más rápido que pude. No dormí bien. Seguía escuchando esas voces en mi cabeza, ese tono pulsante, mi nombre siendo susurrado una y otra vez. Cuando volví al trabajo la noche siguiente, mi jefe me esperaba en el estudio. Se veía preocupado. «Andrés, ¿qué pasó anoche?», preguntó. «Recibimos cientos de quejas. La gente decía que escucharon cosas perturbadoras en nuestra transmisión. Algunos dijeron que les causó dolores de cabeza, náuseas. Una señora mayor incluso tuvo que ir al hospital. Fue una interferencia», expliqué. «No sé de dónde venía, pero no pude bloquearla. Nuestros técnicos revisaron todo el equipo hoy. No encontraron nada mal. Los transmisores funcionan perfectamente». Me miró con sospecha. «¿Estás seguro de que no hiciste nada? ¿No experimentaste con frecuencias que no deberías?». ¿Cómo podía explicarle? ¿Cómo podía decirle que había estado escuchando una transmisión misteriosa que sabía mi nombre? «No hice nada malo», dije. «Solo fue una interferencia extraña». Mi jefe no parecía convencido, pero no tenía pruebas de que yo hubiera hecho algo inapropiado. «Bueno, asegúrate de que no vuelva a pasar. Estamos perdiendo credibilidad con nuestros oyentes». Esa noche trabajé con ansiedad, esperando que las interferencias regresaran, pero no lo hicieron. La transmisión fue limpia y clara toda la noche. No toqué el receptor de onda corta, lo dejé apagado en su esquina. No quería saber qué estaba transmitiendo esa frecuencia maldita. Pero a las 2 de la madrugada, el receptor se encendió solo. Lo vi con mis propios ojos. Nadie lo tocó. Yo estaba al otro lado del estudio, pero el receptor cobró vida. Las luces se encendieron y automáticamente se sintonizó a la frecuencia 4625 MHz. Y la voz salió de los altavoces. Esa voz que ya no sonaba humana. «Andrés, sabemos que estás ahí. Sabemos que estás escuchando. Has estado escuchando desde el principio. Y ahora eres parte de esto, parte de la señal, parte de la transmisión». Me levanté lentamente, caminando hacia el receptor. Debía apagarlo, destruirlo si era necesario. «No queremos lastimarte», continuó la voz. «Solo queremos comunicarnos. Llevamos tanto tiempo transmitiendo, tanto tiempo buscando a alguien que pueda escuchar realmente. Y tú puedes, Andrés. Tienes el don, la sensibilidad para captar lo que otros no pueden». «¿Qué eres?», pregunté en voz alta, sintiéndome ridículo por hablar con un receptor de radio. Hubo una pausa. Luego la voz respondió, y juro que podía sentir satisfacción en su tono. «Somos lo que quedó, lo que permanece. Existimos en las ondas, en las frecuencias que nadie monitorea. Somos ecos de algo que fue, o tal vez nunca fuimos. Es difícil recordar después de tanto tiempo transmitiendo. El objeto en el río, la tripulación, un punto de anclaje, uno de muchos. Necesitamos puntos de anclaje para manifestarnos en tu realidad. El objeto era uno, esta frecuencia es otro, y ahora tú eres otro». Un escalofrío de terror puro me recorrió. «¿Qué quieres decir? Cada vez que escuchas, te vuelves más sintonizado con nosotros, más parte de la red. Pronto podrás transmitir también, ser una voz más en el coro.
Es un honor, Andrés, unirte a algo más grande que tú mismo. No, dije firmemente, no quiero ser parte de nada. Tomé el receptor y lo desconecté de la pared, arrancando el cable. El receptor se apagó, pero las voces no se detuvieron. Ahora venían de los altavoces de nuestro propio estudio, de todos los equipos electrónicos en la habitación. No puedes apagarnos, Andrés. Estamos en todas las frecuencias ahora, y especialmente estamos en ti. Me tapé los oídos, pero las voces continuaban. No venían de afuera, venían de dentro de mi cabeza. Ese coro de voces, ese tono pulsante, todo resonando en mi cráneo. Caí de rodillas, gritando para ahogar las voces. No sé cuánto tiempo estuve así. Podría haber sido minutos u horas. Finalmente, las voces empezaron a desvanecerse, retrocediendo a un susurro distante. Cuando pude pensar claramente otra vez, tomé mi teléfono y llamé a mi jefe. No me importaba si era de madrugada. Renuncio, le dije cuando respondió somnoliento. Efectivo inmediatamente, no voy a volver a esa estación. ¿Qué, Andrés, qué está pasando? Algo está mal con ese lugar, con los equipos, o conmigo, no sé, pero no puedo quedarme ahí. Colgué antes de que pudiera responder. Tomé mis cosas personales y salí del estudio dejando todo encendido, las luces, los equipos, la transmisión. Que alguien más se encargara. Los siguientes días fueron difíciles. Las voces no se fueron completamente. Estaban ahí, en el fondo de mi mente, susurrando constantemente. Especialmente cuando había silencio, especialmente de noche. Consulté a doctores. Me hicieron resonancias magnéticas, evaluaciones psiquiátricas. No encontraron nada malo físicamente. Los psiquiatras querían medicarme, pensando que estaba teniendo alucinaciones auditivas. Tomé la medicación. Ayudó un poco. Las voces se hicieron más tenues, pero nunca desaparecieron completamente. Finalmente busqué ayuda de otro tipo. Encontré a un hombre que se especializaba en fenómenos inusuales. No era sacerdote ni curandero exactamente. Se describía a sí mismo como técnico de realidad, lo cual sonaba ridículo, pero en ese punto estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Se llamaba Esteban y tenía un pequeño taller lleno de equipos electrónicos raros, radios antiguas, osciloscopios, medidores de frecuencia y otros dispositivos que no reconocí. Le conté mi historia. Esperaba que se riera o me dijera que estaba loco, pero no lo hizo. Escuchó con atención y asintió ocasionalmente. «Has estado expuesto a una frecuencia parásita», dijo finalmente. «Son raras, pero existen. Transmisiones que no tienen una fuente física en el sentido tradicional. Existen en capas de realidad que normalmente no percibimos, pero ciertos individuos, especialmente aquellos que trabajan mucho con tecnología de comunicación, pueden volverse sensibles a ellas. ¿Cómo me deshago de ella? No puedes deshacerte completamente. Una vez que has sintonizado con una frecuencia parásita, siempre tendrás algún nivel de conexión, pero puedo ayudarte a filtrarla, a reducir su influencia». Sacó un dispositivo pequeño, del tamaño de un Walkman antiguo. Esto genera un campo de interferencia específico. Lo usas cerca de tu cabeza y bloquea parcialmente las frecuencias parásitas. Me dio el dispositivo junto con instrucciones de cómo usarlo. También me dio otros consejos: evitar lugares con muchos equipos electrónicos, especialmente radios. No escuchar transmisiones de onda corta, mantenerme alejado de frecuencias poco comunes. Y sobre todo, agregó, nunca respondas si las voces te hablan directamente. No entables conversaciones con ellas, cada interacción las fortalece. Seguí sus consejos religiosamente. El dispositivo ayudó. Las voces se redujeron a un murmullo ocasional que podía ignorar la mayor parte del tiempo. Conseguí un nuevo trabajo, lejos de cualquier cosa relacionada con radio o telecomunicaciones. Trabajo ahora en una librería, un ambiente tranquilo y analógico. Es mejor así. Pero hay momentos, especialmente en las noches silenciosas, cuando puedo escucharlas todavía, ese coro distante, ese tono pulsante, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, escucho mi nombre susurrado entre la estática. Investigué más sobre la frecuencia 4.625 MHz después de todo esto. Descubrí que no soy el único que ha reportado transmisiones extrañas en esa frecuencia.
Hay foros enteros de radioaficionados discutiendo la frecuencia maldita. Algunos han escuchado cosas similares a lo que yo escuché. Otros reportan experiencias diferentes pero igualmente perturbadoras. La teoría más común es que es algún tipo de experimento militar o de inteligencia. Transmisiones diseñadas para probar nuevos métodos de comunicación o tal vez de control mental. Personalmente creo que es algo diferente, algo más antiguo y más extraño. Creo que hay cosas que existen en las frecuencias de radio que no entendemos. Entidades, inteligencias o simplemente fenómenos que utilizan las ondas electromagnéticas como medio de existencia. Y cuando sintonizamos las frecuencias correctas, en los momentos correctos, podemos captarlas. No sé qué era exactamente lo que estaba transmitiendo en 4625 MHz, si era realmente una inteligencia separada o si era algún tipo de fenómeno psicológico amplificado por la tecnología. Tal vez nunca lo sabré. Lo que sí sé es esto. Hay cosas transmitiendo en frecuencias que nadie monitorea. Mensajes que no están destinados a ser escuchados por humanos. Y algunos de esos mensajes pueden cambiarte si los escuchas demasiado tiempo. Así que si alguna vez estás experimentando con radios de onda corta, si alguna vez estás escaneando frecuencias en la madrugada y encuentras algo extraño, algo que no tiene sentido, algo que hace que tu piel se erice y tu cabeza duela, apágalo. No sigas escuchando. No trates de entenderlo. Y sobre todo, no respondas si te habla. Porque una vez que establecer contacto, una vez que te conviertes en parte de la señal, nunca te liberarás completamente. Las voces siempre estarán ahí, susurrando en el fondo, esperando el momento en que bajes la guardia, esperando transmitir a través de ti. Así concluye el testimonio que Andrés me compartió. Me dijo que ahora vive una vida tranquila en la librería, que usa el dispositivo de bloqueo religiosamente y que ha aprendido a vivir con el susurro ocasional que nunca desapareció completamente. Dejó la radio profesional para siempre. Si alguna vez has captado transmisiones extrañas en frecuencias que no deberías, o has experimentado fenómenos relacionados con equipos de comunicación, compártelo en los comentarios. Estas historias me fascinan. Si disfrutaste este relato, considera suscribirte para más historias cada semana. Cuídate mucho y ten cuidado con las frecuencias que sintonizas. Algunas cosas es mejor no escucharlas. Nos vemos en la próxima historia. Esta historia me la compartió Daniela, una seguidora del canal que vive en Uruguay. Lo que vivió cuando se mudó a una casa antigua en Montevideo la ha marcado profundamente. Si tú también has experimentado fenómenos paranormales en tu hogar, especialmente relacionados con niños fantasma, déjamelo saber en los comentarios. A veces compartir estas experiencias ayuda a procesar lo vivido. Ahora, déjame contarte lo que Daniela descubrió viviendo en esa casa y por qué nunca bajó al sótano de noche después de la primera vez. Me llamo Daniela Acosta, tengo 34 años y hace 3 años cometí el error de comprar una casa sin investigar su historia primero. Era una casa hermosa, eso sí. Una construcción de principios del siglo XX en el barrio de La Aguada en Montevideo, con techos altos, pisos de madera original y ese encanto arquitectónico que ya no se encuentra en las construcciones modernas. El precio era increíblemente bajo para el tamaño y la ubicación, lo cual debería haberme alertado, pero yo estaba desesperada por encontrar un lugar propio después de años alquilando, así que cuando la inmobiliaria me mostró la casa y confirmó que el precio era correcto, firmé los papeles casi inmediatamente. La casa tenía 3 plantas, la planta baja con sala, comedor y cocina, el primer piso con 3 habitaciones y un baño, y el sótano. El sótano era donde se suponía que yo instalaría mi estudio de diseño gráfico, ya que trabajaba desde casa. Era un espacio amplio, con paredes de ladrillo expuesto y pequeñas ventanas cerca del techo que dejaban entrar algo de luz natural. Me mudé en marzo de 2021, justo cuando el otoño comenzaba a instalarse en Montevideo. Los primeros días fueron normales, emocionantes incluso. Desempaqué mis cosas, organicé los muebles, pinté algunas paredes. La casa necesitaba trabajo.
pero tenía buen hueso, como dicen. Fue en mi quinta noche en la casa cuando escuché el primer ruido extraño. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Me había quedado despierta tarde trabajando en un proyecto con fecha límite. Estaba en mi habitación del primer piso cuando escuché algo que venía desde abajo. No era un ruido fuerte, sino suave, casi imperceptible. Sonaba como pasos pequeños, ligeros, caminando por el piso de madera de la planta baja. Mi primer pensamiento fue que había un intruso. Tomé mi teléfono, lista para llamar a la policía, y una lámpara pesada como arma improvisada. Bajé las escaleras lentamente, con el corazón latiendo violentamente. Encendí todas las luces a medida que avanzaba. No había nadie. Revisé cada habitación, cada armario, cada rincón. Las puertas y ventanas estaban cerradas con llave desde adentro. Nadie podría haber entrado o salido. Vieja casa, me dije a mí misma. Los pisos de madera crujen. Es normal. Pero en el fondo, sabía que no había sido un crujido. Habían sido pasos definidos, con ritmo, moviéndose de un lado de la sala al otro. Volví a mi habitación, pero me tomó horas conciliar el sueño. Los ruidos continuaron durante las siguientes semanas. Siempre de noche, siempre esos mismos pasos pequeños. A veces en la planta baja, a veces en el primer piso, justo afuera de mi habitación. Una vez, juro que escuché risas de niño, suaves y distantes, viniendo desde algún lugar de la casa. Empecé a investigar. Le pregunté a los vecinos si sabían algo sobre la casa. La mayoría eran nuevos en el barrio y no tenían información. Pero una señora mayor, doña Elisa, que vivía 3 casas más abajo, sí recordaba cosas. Esa casa estuvo vacía durante casi 15 años antes de que tú la compraras, me dijo cuando la visité una tarde. La familia anterior se fue de un día para otro. Dejaron muchas de sus cosas. Fue muy extraño. ¿Sabes por qué se fueron?, pregunté. Doña Elisa me miró con una expresión difícil de descifrar. Había algo de lástima en sus ojos, mezclado con aprensión. Hubo una tragedia en esa casa hace muchos años, dijo finalmente. En los años 60, creo. Una familia con un niño pequeño vivía ahí. El niño, Matías se llamaba, tenía unos 7 u 8 años. Un día, mientras jugaba solo, bajó al sótano y nunca volvió a subir. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué pasó? Se cayó, respondió doña Elisa. O al menos eso fue lo que dijeron oficialmente. El sótano tenía una escalera empinada en ese entonces, antes de que la renovaran. El niño cayó, se golpeó la cabeza, y para cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde. Los padres quedaron destrozados. Se mudaron poco después, no pudieron seguir viviendo ahí. Y desde entonces, la casa ha pasado por varias familias. Ninguna se queda mucho tiempo. ¿Por qué no me dijeron nada en la inmobiliaria?, pregunté, sintiendo la rabia subir. Doña Elisa se encogió de hombros. Legalmente no tienen que hacerlo, supongo. Además, ¿quién creería en fantasmas? Pero yo he escuchado cosas, Daniela. Cuando paso por tu casa de noche, a veces escucho a un niño jugando adentro. Y siempre está vacía cuando eso pasa, o al menos estaba antes de que te mudaras. Esa noche, volví a casa con un peso en el pecho. Un niño había muerto en mi casa, en mi sótano. Y ahora su espíritu, o lo que fuera que quedara de él, seguía ahí. Decidí que necesitaba ver el sótano más detenidamente. Hasta ese momento, solo había bajado un par de veces durante el día para tomar medidas y planear dónde colocaría mi escritorio y equipos, pero nunca había pasado mucho tiempo ahí, y definitivamente nunca había bajado de noche. Esa noche, armada con una linterna potente y tratando de parecer más valiente de lo que me sentía, abrí la puerta del sótano y comencé a bajar. La escalera era nueva, instalada por los dueños anteriores probablemente. No era empinada ni peligrosa, pero mientras bajaba, podía imaginar cómo habría sido décadas atrás, más angosta, más oscura, más traicionera para un niño pequeño jugando solo. El sótano estaba frío, mucho más frío que el resto de la casa, incluso considerando que estaba bajo tierra. Mi aliento se hacía visible en pequeñas nubes de vapor. Iluminé con la linterna, explorando cada rincón. Era entonces cuando la vi. En la esquina más alejada del sótano, casi escondida detrás de unas cajas viejas que habían quedado de los dueños anteriores, había una puerta pequeña, tal vez de 1 metro de altura, pintada del mismo color que la pared de ladrillo, razón por la cual no la había notado antes.
Me acerqué, sintiendo una atracción extraña hacia ella. La puerta tenía un pestillo simple, oxidado por el tiempo. Lo moví, y la puerta se abrió con un crujido que resonó en el silencio del sótano. Detrás de la puerta había una habitación pequeña, casi como un armario, pero lo suficientemente grande para que una persona pudiera entrar agachándose. Dentro, iluminado por mi linterna, vi algo que me heló la sangre. Juguetes. Docenas de juguetes viejos, carritos de madera, una pelota desinflada, soldaditos de plomo, un tren de juguete antiguo, todos cubiertos de polvo, todos claramente de hace décadas. Y en la pared del fondo de esa habitación pequeña, escritos con lo que parecía ser carbón o tiza negra, había palabras: Matías juega aquí, no molesten a Matías. Mi mano temblaba mientras sostenía la linterna. Este debía ser el lugar donde el niño jugaba, su escondite secreto. Y por alguna razón, alguien había dejado los juguetes ahí, junto con ese mensaje inquietante. Escuché un sonido detrás de mí, un sonido suave, como tela arrastrándose. Me di la vuelta rápidamente, iluminando con la linterna. No había nada. El sótano estaba vacío. Pero entonces escuché la voz, una voz de niño, clara como el cristal, que venía de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Quieres jugar conmigo? Solté un grito y corrí hacia las escaleras. Subí tan rápido que tropecé 2 veces, golpeándome las rodillas, pero no me detuve hasta que estuve arriba, con la puerta del sótano cerrada con llave detrás de mí. Pasé esa noche en mi auto, estacionado frente a la casa, sin atreverme a entrar hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que había sido mi imaginación, el poder de la sugestión después de escuchar la historia de doña Elisa. Pero en el fondo, sabía que lo que había escuchado era real. Durante los siguientes días, los fenómenos se intensificaron. Ya no eran solo pasos y risas ocasionales. Ahora encontraba juguetes fuera del sótano, apareciendo en lugares donde estaba segura de que no habían estado antes. Un carrito de madera en mi escritorio, la pelota desinflada rodando por el pasillo del primer piso, los soldaditos de plomo alineados en formación perfecta en la mesa del comedor. Y siempre, siempre escuchaba al niño, a veces llamándome: Daniela, ven a jugar. Daniela, estoy solo. Daniela, baja al sótano. No dormía bien. Estaba perdiendo peso. Mis clientes notaban que estaba distante durante las videollamadas. Mi vida se estaba desmoronando, pero no podía simplemente vender la casa e irme. Había invertido todos mis ahorros en ella. Había firmado una hipoteca. Estaba atrapada. Fue mi amiga Lucía quien sugirió llamar a un médium. Yo era escéptica sobre esas cosas. Siempre lo había sido. Pero estaba desesperada. El médium se llamaba Marcos. Era un hombre de unos 50 años, con aspecto completamente normal. Nada de túnicas místicas o cristales, solo jeans y una camisa de botones. Eso me hizo confiar en él un poco más. Cuando entró a la casa, su expresión cambió inmediatamente. Hay una presencia aquí, dijo, sin que yo hubiera mencionado nada todavía. Un niño. Está confundido. No entiende por qué está solo. Le conté todo, la historia que doña Elisa me había compartido, los ruidos, los juguetes, la habitación secreta en el sótano, la voz. Marcos escuchó todo con atención y luego pidió ver el sótano. Bajamos juntos. Incluso con alguien más presente sentía el miedo apretándome el pecho. El sótano seguía estando anormalmente frío. Marcos se acercó a la puerta pequeña que llevaba a la habitación de los juguetes. La miró durante un largo momento sin decir nada. Este niño, Matías, murió aquí de forma traumática, dijo finalmente. Pero no fue solo un accidente. Puedo sentir miedo, terror. Estaba huyendo de algo cuando cayó. ¿Huyendo de qué?, pregunté. No lo sé con certeza, pero hay algo más en esta casa. Algo más oscuro que el espíritu de un niño. Como si hubiera sido invocado por las palabras de Marcos, la temperatura bajó aún más. Nuestro aliento era visible ahora, pequeñas nubes blancas en el aire helado. Y entonces escuchamos los pasos. No los pasos ligeros de un niño esta vez, sino pasos pesados, lentos, deliberados, bajando las escaleras del sótano. Pero nadie más estaba en la casa. Solo Marcos y yo estábamos ahí. Los pasos se detuvieron en el último escalón. Hubo un momento de silencio absoluto. Y luego,
La puerta pequeña de la habitación de los juguetes se cerró de golpe con tanta fuerza que algunos ladrillos de la pared se agrietaron. Marcos me agarró del brazo. Tenemos que irnos. Ahora. Subimos las escaleras corriendo, y no paramos hasta estar fuera de la casa, en la calle, jadeando. Lo que sea que está en esa casa no es solo el niño, dijo Marcos con el rostro pálido. Hay algo más. Algo que aterrorizaba a Matías en vida y que lo mantiene atrapado en muerte. Y no creo que pueda ayudarte con esto. Está más allá de mi capacidad. Me dio el nombre de un sacerdote que, según él, tenía experiencia con casos más severos. Me deseó suerte y se fue rápidamente, como si no pudiera alejarse lo suficientemente rápido. Esa noche no volví a la casa. Me quedé en casa de Lucía, pero sabía que no podía huir para siempre. Al día siguiente, llamé al padre Tomás, el sacerdote que Marcos había recomendado. Le expliqué la situación y accedió a venir a bendecir la casa. El padre Tomás era un hombre mayor, con cabello completamente blanco y una expresión que había visto demasiado del lado oscuro del mundo. Cuando entró a mi casa, hizo la señal de la cruz y murmuró una oración. Esta casa tiene una historia dolorosa, dijo después de caminar por cada habitación. Puedo sentir la angustia, el miedo. Y sí, hay un espíritu infantil aquí, pero también hay algo más. ¿Qué es?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Permíteme ver el sótano primero. Bajamos juntos. El padre Tomás llevaba una Biblia, agua bendita y un crucifijo. Cuando llegó a la puerta pequeña de la habitación de los juguetes, se detuvo. Aquí, dijo. Aquí es donde está más fuerte. Abrió la puerta y entró a la habitación agachándose. Yo lo seguí. Los juguetes seguían ahí, cubiertos de polvo. El mensaje en la pared permanecía. Matías juega aquí. No molesten a Matías. Pero ahora había algo más. En el suelo, dibujado con lo que parecía ser ceniza, había un símbolo. Un círculo con líneas entrelazadas formando un patrón que no reconocí. El padre Tomás se arrodilló para examinarlo más de cerca, y su expresión se tornó grave. Este es un símbolo de invocación, dijo. Alguien en esta casa, hace mucho tiempo, intentó invocar algo oscuro. ¿Los padres de Matías?, pregunté. Posiblemente, o los dueños anteriores a ellos. Es difícil saberlo, pero lo que sí sé es que lo que invocaron aún está aquí, y ha estado alimentándose del espíritu de ese pobre niño durante décadas. Como si confirmara sus palabras, escuchamos el llanto, un llanto desgarrador de un niño, lleno de desesperación y miedo. Ayúdenme, no quiero estar aquí, tengo miedo. La voz de Matías resonaba en todo el sótano, rebotando contra las paredes de ladrillo. El padre Tomás se levantó, sosteniendo el crucifijo hacia adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzó a recitar. Ordeno a cualquier espíritu impuro que abandone este lugar. La temperatura bajó drásticamente. Las luces del sótano comenzaron a parpadear, y entonces escuchamos otra voz, no la de Matías, sino algo más profundo, más antiguo, más malévolo. Este niño es mío. Ha sido mío durante 60 años. No te lo llevarás. El padre Tomás no se detuvo. Continuó con sus oraciones, rociando agua bendita alrededor de la habitación pequeña. Los juguetes comenzaron a moverse solos. El carrito de madera rodó violentamente hacia nosotros. Los soldaditos de plomo salieron volando como proyectiles. El tren de juguetes se deslizó por el suelo en círculos frenéticos. «No tenéis poder aquí», gritó el padre Tomás. «En el nombre de Jesucristo, os ordeno que os vayáis». Hubo un momento de resistencia, como si dos fuerzas invisibles estuvieran luchando. Yo podía sentirlo en el aire, una tensión terrible que me hacía difícil respirar. Y entonces, súbitamente algo cambió. Los juguetes cayeron al suelo, inmóviles. La temperatura comenzó a subir lentamente, y escuché la voz de Matías una última vez, pero ahora sonaba diferente, más clara, más en paz. «Gracias», susurró. «Finalmente puedo irme». Una brisa suave, imposible en un sótano cerrado, pasó a través de la habitación, y con ella sentí que algo se marchaba, como si una presencia que había estado aplastando el aire finalmente se hubiera levantado. El padre Tomás terminó sus oraciones y se santiguó. «Se ha ido», dijo, tanto el niño como la entidad que lo mantenía atrapado.
Esta casa está limpia ahora. Continuó bendiciendo toda la casa, cada habitación, cada rincón. Cuando terminó, me entregó un pequeño crucifijo. Cuelga esto en tu puerta principal, dijo. Y si alguna vez sientes que algo regresa, llámame inmediatamente. Esa noche, dormí en mi propia casa por primera vez en semanas sin miedo. El silencio era completo, reconfortante. No había pasos, no había risas, no había voces. Pasaron los días y luego las semanas. La casa permanecía en paz. Sellé la habitación pequeña del sótano con cemento, tapando la puerta pequeña permanentemente. Convertí el sótano en mi estudio como había planeado originalmente, pero nunca trabajo ahí de noche. Algunos límites deben respetarse. A veces pienso en Matías, en un niño de 7 años que murió aterrado, huyendo de algo que sus padres habían invocado sin entender las consecuencias. Atrapado durante décadas, usado como fuente de energía por una entidad oscura. Investigué más sobre la familia original. Descubrí que los padres de Matías habían estado involucrados en ocultismo, buscando poder y conocimiento prohibido. Habían hecho rituales en el sótano, invocando cosas que no podían controlar. Y cuando Matías accidentalmente interrumpió uno de esos rituales, la entidad que habían invocado lo marcó, lo reclamó. Su muerte no fue solo un accidente, fue un sacrificio, intencional o no, que selló el vínculo entre la entidad y esa casa. Doné los juguetes que quedaban a una organización de caridad, después de que el padre Tomás los bendijera. Quería que otros niños pudieran disfrutarlos, darles un propósito más feliz que ser reliquias de una tragedia. La casa ahora es solo una casa, un poco vieja, con sus peculiaridades arquitectónicas, pero nada más. Vivo aquí tranquila, trabajo desde mi estudio en el sótano, recibo amigos, tengo una vida normal. Pero nunca olvidaré esas semanas cuando compartí mi hogar con un niño fantasma atrapado y la entidad oscura que lo mantenía prisionero. Me enseñó que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, cosas que nuestros antepasados sabían lo suficiente como para temerlas y evitarlas. Y me enseñó que a veces, los que más necesitan ayuda son aquellos que han estado pidiendo auxilio en silencio durante décadas, esperando que alguien finalmente los escuche. Así concluye la historia de Daniela. Me escribió que la casa sigue en paz hasta el día de hoy y que nunca ha vuelto a experimentar nada paranormal desde aquel exorcismo. Si alguna vez has vivido en una casa con historia oscura o has sentido presencias que no deberían estar ahí, me gustaría conocer tu experiencia. Déjala en los comentarios y recuerda, no todas las casas en oferta son una ganga. A veces el precio bajo tiene una razón. Que descanses bien esta noche. Lo que voy a contarles ahora me lo envió Carla, una seguidora que trabaja como profesora de primaria en una zona rural de Argentina. Si tú has sentido alguna vez que algo te observa desde el bosque o has experimentado fenómenos que la razón no puede explicar, compártelo en los comentarios. Me ayuda mucho saber que no estamos solos en estas experiencias. La historia de Carla comenzó cuando aceptó un trabajo en una escuela remota, en un pueblo tan pequeño que apenas aparece en los mapas. Lo que descubrió allí sobre las tradiciones locales y sobre algo que habita en el bosque cercano la hizo replantear todo lo que creía sobre la realidad. Esto involucra a niños que saben más de lo que deberían, a una presencia antigua y a un precio que algunos están dispuestos a pagar. Acepté el trabajo en la escuela rural de Gioso 47 porque necesitaba el dinero y porque, honestamente, quería alejarme de la ciudad por un tiempo. Acababa de terminar una relación difícil y la idea de pasar un año en medio de la nada sonaba perfecta. No tenía idea de en qué me estaba metiendo. El pueblo se llamaba Villa del Silence, un nombre que debía haber tomado más en serio. Estaba ubicado en las sierras, rodeado de bosques densos de pinos y arrayanes. La población era de apenas 200 personas, la mayoría familias de gente mayor y algunos trabajadores forestales. La escuela tenía solo 15 estudiantes, de primero a sexto grado, todos en una misma aula. Llegué en marzo, al inicio del año escolar. El director, don Osvaldo, era un hombre de unos 60 años que había nacido y crecido en el pueblo. Me recibió con amabilidad pero con cierta reserva, como si estuviera evaluándome.
La última maestra duró solo 3 meses, me dijo mientras me mostraba el pequeño apartamento anexo a la escuela donde viviría. Dijo que no se adaptaba a la vida rural. Espero que tú tengas más resistencia. No le di mucha importancia. Yo había hecho prácticas docentes en lugares complicados. Pensé que podía con esto. Los primeros días fueron normales. Los niños eran callados pero atentos. La mayoría venía de familias humildes, y podía ver en sus ojos esa mezcla de curiosidad y cautela que tienen los chicos que crecen aislados. Había algo más también, algo que no pude identificar de inmediato. Era como si compartieran un secreto, una comprensión silenciosa entre ellos que me excluía. La escuela estaba al borde del pueblo, con el bosque literalmente a 50 metros del patio trasero. Desde el primer día noté que los niños nunca jugaban cerca de la línea de árboles. Se mantenían siempre en el centro del patio, como si hubiera una barrera invisible que no debían cruzar. Un día, durante el recreo, una pelota rodó hacia el bosque. Los niños se quedaron parados, mirándola. Nadie se movió para ir a buscarla. ¿No van por la pelota?, pregunté. Todos me miraron en silencio. Finalmente Matías, uno de los más grandes, habló. No se puede, señorita. No entramos al bosque. ¿Por qué no? Porque ella no quiere. La forma en que dijo ella me puso la piel de gallina. No era mi mamá o la directora. Era ella, con mayúscula implícita, como si hablara de alguien que todos conocían y respetaban. ¿Quién es ella?, pregunté. Los niños intercambiaron miradas. Luego, como si hubieran tomado una decisión colectiva, todos se dieron vuelta y volvieron a jugar, ignorando mi pregunta completamente. La pelota quedó allí, en el borde del bosque, hasta que oscureció. Esa noche le pregunté a don Osvaldo sobre ella. Se puso tenso de inmediato. Los chicos tienen imaginación, dijo, evitando mi mirada. Historias que se cuentan las familias. No le hagas caso. Pero todos parecen creerlo. ¿Qué es exactamente lo que creen?, suspiró, frotándose la cara con cansancio. Mira, Carla, este es un pueblo viejo. La gente aquí tiene costumbres antiguas. Hay cosas que, en fin, que es mejor no cuestionar. Simplemente mantén a los chicos alejados del bosque y todo estará bien. No era una respuesta satisfactoria, pero decidí dejarlo pasar. Por ahora. Las semanas siguientes fueron extrañas. Los niños eran buenos estudiantes, pero había momentos en que todos se quedaban quietos, como si escucharan algo que yo no podía percibir. Miraban hacia el bosque con expresiones que no podía descifrar. No era miedo exactamente, era más como reconocimiento, como si algo allí afuera les hablara y ellos respondieran con silencio respetuoso. Una tarde de abril, mientras corregía trabajos en mi apartamento, escuché cantos. Eran voces de niños, viniendo del exterior. Miré el reloj. Eran las 11 de la noche. Salí al balcón y vi algo que me dejó helada. Todos mis estudiantes estaban en el patio de la escuela, formando un círculo perfecto. Estaban descalzos, en pijama, cantando en un idioma que no reconocí. En el centro del círculo había una canasta llena de frutas, flores y lo que parecían ser juguetes pequeños. Bajé corriendo. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están sus padres? No me escucharon. Seguían cantando, con los ojos cerrados, balanceándose suavemente. Entonces, desde el bosque, escuché una respuesta. Era un canto también, pero diferente, más profundo, más antiguo, y estaba acercándose. Traté de tomar a uno de los niños por el brazo, pero era como si no me sintieran. Estaban en trance, completamente ajenos a mi presencia. La voz del bosque se acercaba más. Podía escuchar ramas quebrándose, hojas moviéndose. Algo grande venía hacia nosotros. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, los niños dejaron de cantar. Abrieron los ojos todos al mismo tiempo, me miraron con expresiones serenas y comenzaron a caminar de regreso a sus casas en silencio perfecto, como si nada hubiera pasado. Me quedé sola en el patio, con la canasta de ofrendas a mis pies y el sonido del bosque que lentamente se apagaba. A la mañana siguiente, confronté a don Osvaldo. Estaba furioso que no me hubiera advertido de esto. «Tienes que entender», me dijo, finalmente cediendo. «Esto ha sido así por generaciones. Cada luna llena, los niños hacen la ofrenda. Es parte de un acuerdo». «¿Qué clase de acuerdo?»,
Se sentó pesadamente en su silla. Hace mucho tiempo, antes de que yo naciera, este pueblo enfrentaba tiempos muy difíciles. Sequías, enfermedades, hambre. La gente estaba desesperada. Entonces, algunos de los ancianos fueron al bosque y hicieron contacto con algo que vivía allí desde antes de que hubiera pueblo. ¿Estás hablando de supersticiones? ¿Lo son? ¿Has notado que aquí nunca hay sequías? ¿Que las cosechas siempre son buenas? ¿Que los niños nunca se enferman gravemente? Hizo una pausa. Hay un precio por esa protección. Las ofrendas mensuales son parte de eso, y hay reglas. Nunca entrar al bosque sin permiso, nunca cazar en su territorio, y nunca, jamás, faltar a una ofrenda. Esto es locura, tal vez. Pero la última vez que alguien intentó romper el acuerdo, hace unos 20 años, 3 niños desaparecieron en una sola noche. Los encontraron una semana después en el límite del bosque. Vivos, pero cambiados. No hablaron por meses, y cuando finalmente lo hicieron, no recordaban sus nombres. Tuvieron que reaprender todo, como si fueran bebés en cuerpos de niños de 8 años. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Y qué es ella exactamente? No lo sé. Nadie lo sabe realmente. Algunos la llaman la guardiana del bosque. Otros dicen que es algo más antiguo, de antes de los conquistadores. Lo que sí sé es que es real, y que mantiene su parte del trato siempre y cuando nosotros mantengamos la nuestra. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en los niños, en sus cantos, en esa presencia que venía del bosque. Parte de mí quería huir, tomar mis cosas e irme. Pero otra parte, la parte curiosa y terca que siempre me había metido en problemas, quería entender. Decidí investigar. Fui a la pequeña biblioteca del pueblo, más bien una habitación en la casa de doña Marta, la mujer más anciana del lugar. Ella había sido maestra antes que don Osvaldo y conocía toda la historia local. Cuando le pregunté sobre ella, sus ojos se oscurecieron. Así que ya lo descubriste, dijo. Me preguntaba cuánto tardarías. Me mostró documentos viejos, diarios de los primeros habitantes. Hablaban de una mujer del bosque que aparecía en momentos de necesidad. Decían que era alta, más alta que cualquier persona normal, con cabello que parecía estar hecho de ramas y hojas. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad, y cuando hablaba, su voz sonaba como el viento entre los árboles. Algunos dicen que es un espíritu de la naturaleza, explicó doña Marta. Otros creen que es algo más oscuro, un demonio o una bruja ancestral. Lo que sé es que está ligada a esta tierra y que el pacto que hicieron nuestros ancestros la vinculó a nosotros también, que pide a cambio de su protección. Doña Marta cerró el libro lentamente. Respeto, ofrendas y ocasionalmente algo más. ¿Qué quieres decir con algo más? Cada generación ella elige a uno, un niño o una niña que muestra cierta sensibilidad. Esa persona se convierte en su vínculo con el pueblo. Pueden escucharla, pueden hablar con ella. Es un honor, dicen, pero también es una carga, porque una vez que eres elegido, nunca eres completamente libre. Siempre tendrás un pie en su mundo. ¿Y si el niño se niega? Nadie se niega. Cuando él la llama, respondes. No es realmente una elección. Salí de allí con más preguntas que respuestas, pero algo estaba claro. Fuera lo que fuera esta entidad, era real para la gente de este pueblo, y su influencia era absoluta. Los días siguientes observé a mis estudiantes más cuidadosamente. Había una niña en particular, Lucía, de 9 años, que parecía diferente a los demás. Era callada, observadora, y pasaba mucho tiempo mirando hacia el bosque durante las clases. Los otros niños la trataban con una mezcla de respeto y distancia, como si supieran algo sobre ella que yo ignoraba. Un día me quedé después de clases para hablar con ella. Lucía, ¿puedo preguntarte algo? Ella me miró con esos ojos oscuros y profundos. ¿Sobre la verdad? Sí. ¿Tú puedes escucharla? Asintió lentamente. Siempre la he escuchado, desde que era muy pequeña. Al principio pensaba que era mi imaginación, pero luego mi abuela me dijo que yo era especial, que ella me había elegido. ¿Para qué? Para ser su voz. Cuando tiene algo que decir al pueblo, me lo dice a mí, y yo se lo digo a los adultos. ¿Y qué dice? Últimamente,
Dice que algo está cambiando, que hay alguien nuevo que no entiende las reglas, que si esa persona no aprende pronto, habrá consecuencias. Me di cuenta con un escalofrío que estaba hablando de mí. ¿Qué quiere de mí? Quiere que entiendas que el bosque no es tuyo para explorar, que hay límites que no debes cruzar, que el pacto es antiguo y sagrado y que tú, como maestra, tienes un papel en mantenerlo. Yo no hice ningún pacto. Al venir aquí, al aceptar cuidar de nosotros, lo hiciste. Todos los que viven en Villa del Silencio son parte del acuerdo. No hay excepciones. Esa noche, decidí que necesitaba verla por mí misma. Necesitaba entender qué era realmente esta cosa que tenía a todo un pueblo bajo su control. Esperé hasta medianoche, tomé una linterna y caminé hacia el bosque. El aire cambió en el momento en que crucé la línea de árboles. Se volvió más denso, más frío. El silencio era absoluto. No había insectos, no había viento. Solo mis pasos crujiendo sobre hojas secas. Caminé durante lo que pareció horas, aunque mi reloj decía que solo habían pasado 10 minutos. El bosque era diferente de noche, casi vivo. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, observándome. Las sombras se movían en formas que no coincidían con el movimiento de mi linterna. Entonces la escuché. ¿Por qué has venido? La voz venía de todas partes. No era alta ni amenazante, pero había un peso en ella que me hizo querer arrodillarme. Quiero entender, dije, tratando de mantener mi voz firme. Quiero saber qué eres y qué quieres de este pueblo. Hubo un sonido como risa, pero no era alegre. Era el sonido del viento entre las ramas muertas. Los humanos siempre quieren entender, como si comprender algo les diera poder sobre ello. Entonces la vi. Emergió de entre los árboles y mi mente luchó por procesar lo que veían mis ojos. Era vagamente humanoide, pero demasiado alta, demasiado delgada. Su piel tenía el color y la textura de la corteza de árbol. Su cabello era, literalmente, ramas con hojas que se movían con vida propia. Y sus ojos eran profundos y verdes, como pozos de agua cubiertos de musgo, y brillaban con su propia luz. ¿Qué eres?, susurré. Soy la que estaba aquí antes que ustedes. Soy la que estará aquí después de que se vayan. Soy la memoria de este bosque, la guardiana de sus secretos. Y el pacto. Hace mucho, cuando los humanos llegaron con sus hachas y su fuego, casi destruyeron todo. Pero algunos, los sabios entre ustedes, pidieron permiso. Ofrecieron respeto a cambio de coexistencia. Y yo acepté. Protejo su pueblo de la hambruna, la enfermedad, los desastres. A cambio, ustedes respetan el bosque, hacen sus ofrendas y me dan acceso a aquellos con el don. ¿Acceso? ¿Qué significa eso? Los niños como Lucía pueden ver ambos mundos. Son puentes entre tu realidad y la mía. A través de ellos, mantengo el equilibrio. Y cuando su tiempo llegue, ellos elegirán. Pueden quedarse en tu mundo o pueden cruzar al mío y convertirse en algo más. Eso es como secuestrarlos. ¿Lo es? ¿O es ofrecerles una elección que ningún otro humano tiene? Lucía ya siente el llamado. Ya camina en dos mundos. Cuando tenga edad suficiente, decidirá por sí misma. Retrocedí sintiendo náuseas. No voy a permitir que tomes a mis estudiantes. La criatura se acercó, y aunque no me tocó, sentí el peso de su presencia como una mano apretando mi pecho. No eres tú quien permite o no permite. Llevas aquí apenas un mes, y crees que puedes romper un acuerdo de 100 años. Tu arrogancia es típica de tu especie. Entonces me iré, renunciaré, me iré del pueblo. Puedes irte cuando quieras, pero la niña se queda. El pacto continúa, y la próxima maestra que venga aprenderá o enfrentará consecuencias. ¿Qué clase de consecuencias? En lugar de responder, me mostró algo. No con palabras, sino con imágenes directamente en mi mente. Vi al pueblo sin su protección. Vi sequías devastadoras, cosechas arruinadas, niños muriendo de enfermedades que la medicina moderna no podía curar. Vi el pueblo convertirse en un lugar fantasma, abandonado, olvidado. Ese es el precio de romper el pacto, dijo. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Caí de rodillas abrumada. Ella tenía razón.
No podía simplemente destruir esto sin considerar las consecuencias para toda la gente que vivía aquí. ¿Qué quieres de mí entonces?, pregunté derrotada. Respeto. Enseña a los niños como siempre se ha hecho. Mantén las tradiciones. Y cuando llegue el momento de que Lucía elija, no interferieras. Eso es todo. Levanté la vista hacia ella. ¿Y si ella elige quedarse aquí, en el pueblo? Entonces será libre de hacerlo. Yo no fuerzo a nadie, pero sospecho que elegirá el bosque. Los que pueden ver ambos mundos rara vez están completamente cómodos en solo uno. La entidad comenzó a retroceder hacia los árboles. Vete ahora. Has visto lo que necesitabas ver. Y recuerda, el bosque no es tu enemigo, pero exige respeto. Cruza esa línea y no habrá segunda advertencia. Corrí de regreso al pueblo, las piernas temblándome, el corazón acelerado. Cuando llegué a mi apartamento, el sol estaba saliendo. Había estado en el bosque toda la noche, aunque solo me había parecido una hora. Los meses siguientes fueron difíciles. Seguí enseñando, pero con una nueva comprensión. Observaba a Lucía, viéndola distanciarse gradualmente de los otros niños. Ella pasaba más tiempo mirando hacia el bosque, menos tiempo jugando. Sus dibujos en clase ya no eran de casas y familias, eran de árboles, de criaturas extrañas, de un mundo que solo ella podía ver completamente. Hablé con sus padres, ellos lo sabían. Lo habían sabido desde que ella nació, y aunque dolía, aceptaban que su hija tenía un destino diferente. Ella es especial, me dijo su madre. Siempre lo supimos. Y si el bosque la llama, será porque allí es donde pertenece. En junio, durante el solsticio de invierno, hubo una ceremonia. Todo el pueblo se reunió en el borde del bosque. Lucía caminó hacia adelante, vestida con ropas simples hechas de telas naturales. No lloraba. De hecho, sonreía. Se detuvo en el límite entre el pueblo y los árboles. Miró hacia atrás una vez, hacia sus padres, hacia mí. Luego se dio vuelta y caminó hacia el bosque. La entidad emergió para recibirla. Vi cómo tomaba la mano de Lucía con ternura, casi maternal, y juntas se desvanecieron entre los árboles. Esperamos toda la noche. Al amanecer, Lucía no había regresado. Algunos en el pueblo lloraron, otros celebraron, diciendo que había sido elegida para algo mayor. Yo solo sentía un vacío. Terminé el año escolar. Cuando llegó diciembre, les dije que no renovaría mi contrato. Don Osvaldo asintió, como si lo hubiera esperado. Fuiste más valiente de lo que pensé, me dijo. La mayoría huye en cuanto entiende lo que pasa aquí. Tú te quedaste. No tuve elección realmente. Siempre hay elección. Elegiste a los niños sobre tu comodidad. Eso cuenta. Mi último día en Villa del Silencio, caminé hasta el borde del bosque. No entré, solo me quedé allí, mirando entre los árboles. Espero que estés bien, Lucía, susurré. El viento se movió entre las hojas y por un momento juré que escuché su risa, feliz, libre. Tal vez ella estaba exactamente donde necesitaba estar. Esa fue la experiencia que Carla compartió conmigo. Ahora vive en otra ciudad, enseña en una escuela urbana normal, pero dice que a veces sueña con el bosque. Si alguna vez has vivido en un pueblo con tradiciones que no puedes explicar, o has visto cosas que desafían lo que creemos posible, déjalo en los comentarios. Estas historias de pactos antiguos siempre me hacen pensar en cuánto no sabemos del mundo. Si te quedaste hasta el final, considera suscribirte. Publico nuevos testimonios cada semana. Que descanses bien esta noche. Hace poco tiempo me llegó un mensaje de un seguidor que se presenta como Tomás. Trabaja como enfermero nocturno en un hospital público en Guadalajara, México, y lo que me contó me dejó sin dormir varias noches. Si te gusta este tipo de contenido y quieres escuchar más historias como esta, recuerda suscribirte al canal. Ahora, lo que Tomás vivió sucedió durante un turno de madrugada, en un piso del hospital donde los pacientes siempre terminaban mejor de lo que entraban. Siempre, sin excepciones.
Y nadie se preguntaba por qué hasta que Tomás empezó a notar algo que no cuadraba con nada de lo que había estudiado en sus años de carrera. Llevo 9 años trabajando como enfermero, los primeros 3 en clínicas pequeñas, los últimos 6 en el hospital público más grande de la ciudad. No es un lugar lujoso ni moderno, es uno de esos hospitales where tienes que estar agradecido de que funcione, con pasillos largos, luces que parpadean de tiempo en tiempo, y ese olor particular que todos conocen, mezcla de desinfectante, plástico y aire estancado. Trabajo el turno nocturno porque la verdad es que me rinde mejor, de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Es un turno silencioso, especialmente entre las 2 y las 5. Los pacientes duermen, los familiares se han ido, y uno queda solo con el zumbido de las máquinas y el sonido de los zapatos sobre el linoleum. Cuando llegué al hospital hace 6 años, me asignaron el piso 4, un piso normal de hospitalización, con cuartos de 2 camas, pacientes de todo tipo de afecciones, rutinario, fácil de adaptarse, pero un año después, por cambios en la distribución de personal, me movieron al piso 7. El piso 7 no era como los demás. Para empezar, era el piso más alto del edificio y tenía menos cuartos. Donde otros pisos tenían 12 o 15 habitaciones, el 7 tenía solo 8. Las habitaciones eran más grandes, más aisladas. Los corredores estaban más oscuros porque la mitad de las lámparas siempre estaban fuera de servicio y nadie las reparaba, no importa cuántas veces las reportaran. Lo primero que noté fue que los pacientes del piso 7 mejoraban rápido. No rápido en el sentido normal de que los tratamientos funcionaban bien. Rápido de una manera que no tenía sentido médico. Gente que llegaba con condiciones serias, que según los médicos necesitaba semanas de recuperación, salía en 3 o 4 días. Pacientes que no debían poder caminar, caminaban. Pacientes que no debían poder hablar, hablaban. Los médicos la notaban y la atribuían a buena suerte, a la eficacia del tratamiento, a cada cosa que no implicaba cuestionarse demasiado profundo. Los otros enfermeros del piso no hablaban de ello. Cuando yo lo mencionaba, cambiaban de tema con una rapidez que me parecía sospechosa. La primera vez que algo me pareció realmente extraño fue un martes. Eran las 3 de la mañana. Yo estaba haciendo la ronda, revisando a los pacientes, comprobando los signos vitales en los monitores. Llegué al cuarto 704, el último al final del corredor. En ese cuarto había un señor de edad, un señor que se llamaba Don Esteban. Había llegado 2 días antes con un problema serio en los pulmones. Cuando entró, no podía respirar sin la máquina de oxígeno. Sus biopsias mostraban daño extenso. El médico le dijo a la familia que se trataba de una cuestión de tiempo. Cuando entré al cuarto a revisar sus signos, Don Esteban estaba despierto, sentado en la cama, sin la máscara de oxígeno, respirando con perfecta normalidad. Sus mejillas tenían color, sus ojos estaban claros. Me detuve en la puerta sorprendido. Le pregunté cómo se sentía. Mejor, dijo. Mucho mejor. Le revisé los signos. La saturación de oxígeno era perfecta. El ritmo cardíaco era estable. Todo estaba bien. Demasiado bien. Le pregunté si había necesitado algo durante la noche, si alguien había venido a revisarlo. Y entonces dijo algo que me quedó en la cabeza durante semanas. Sí, dijo Don Esteban. Vino la señorita, como siempre. Le pregunté a qué señorita se refería. El señor me miró con una expresión tranquila, casi amable. La señorita que viene todas las noches, la que se sienta con los pacientes. Le pregunté cómo se veía, cómo la describiría. Es alta, dijo. Cabello largo, oscuro, ropa oscura también. No habla mucho. Solo se sienta y te pone la mano en la frente, y uno se siente mejor enseguida. Le sonreí y le dije que probablemente se había referido a otra enfermera, o que quizás había soñado. Le agradecí y salí del cuarto. Pero caminando por el corredor de vuelta a la estación de enfermería, me quedé pensando. En el piso 7 no había otra enfermera durante el turno nocturno. Solo yo. Esa misma noche, los siguientes días, empecé a prestar más atención. Revisé los cuartos con más cuidado. Nada estaba fuera de lo normal, aparte de los pacientes mejorando a una velocidad improbable. Pero en las noches que seguían, más de un paciente mencionó lo mismo. La señorita, la mujer de cabello largo que venía a visitarlos en la noche, siempre cuando estaban despiertos a las 3 o 4 de la mañana, siempre la misma descripción. Alta,
oscura ropa, cabello largo, manos frías. Una noche decidí quedarme despierto toda la madrugada y patrullar el corredor cada 15 minutos. Si alguien entraba a los cuartos, yo lo vería. No había otra entrada al piso aparte de la escalera y el ascensor, y yo tenía vista directa a ambos desde la estación de enfermería. Nada. No vi a nadie entrar, no vi a nadie salir. El corredor estaba vacío durante toda la noche. Al día siguiente, un paciente nuevo, una mujer joven llamada Patricia, me dijo que esa noche alguien la había despertado. Dijo que sintió una mano fría en su frente y abrió los ojos. Una mujer estaba sentada al lado de su cama, mirándola. ¿Cómo la veía?, le pregunté. Patricia se quedó callada un momento. No la veía exactamente, dijera. Era oscura, como una sombra con forma, pero yo sentía que era real, sentía que estaba ahí. Le pregunté si le dijo algo, si le hizo algo. No, dijo Patricia. Solo estaba sentada, y yo me sentí tranquila, como si alguien me estuviera cuidando. Patricia salió del hospital 2 días después, sin necesidad de cirugía, sin necesidad de tratamiento intensivo. El médico la revisó 3 veces porque no podía entender la mejora. Yo seguí investigando. Empecé a revisar los expedientes de los pacientes del piso 7 de los últimos 3 años. Me convirtió en un hábito, buscar patrones. Los datos estaban ahí, limpios y claros. El promedio de estancia en el piso 7 era significativamente menor que en los otros pisos. Las complicaciones postquirúrgicas en el 7 eran casi inexistentes. Los resultados de laboratorio mejoraban de una manera que los médicos no podían explicar con los tratamientos que estaban aplicando. El piso 7 tenía una tasa de recuperación que era estadísticamente imposible, pero nadie hablaba de ello. Eso me perturbó más que los datos en sí. Una noche, desesperado por entender, fui a hablar con una enfermera del turno de tarde que conocía hace años. Se llamaba Carmen. Era una de las pocas personas en el hospital que siempre fue directa conmigo. Le pregunté si sabía algo sobre el piso 7, sobre la señorita que los pacientes mencionaban. Carmen me miró durante varios segundos sin decir nada. Luego suspendió profundamente y habló en voz baja. Sí, sé lo que es, dijera. Y no solo yo, casi todos los que han trabajado en ese piso lo saben. Nadie habla de ello porque nadie quiere parecer loco. Le pedí que me cuente. Carmen se inclinó hacia mí, como si no quisiera que alguien más escuchara. Hace muchos años, antes de que yo llegara al hospital, hubo una enfermera que trabajaba en el piso 7. Se llamaba Lucía. Era una mujer muy dedicada. Cuidaba a sus pacientes con una devoción que los demás no tenían. Se quedaba con ellos en las noches, les leía, les hacía compañía. Sus pacientes la adoraban. Carmen hizo una pausa. Lucía enfermó. Un cáncer, dicen. Avanzó rápido. Tenía como 35 años cuando murió. El hospital la homenajó. Le pusieron una placa en algún lugar, no sé dónde, pero eso es todo lo que hicieron. Le pregunté qué tenía que ver eso con lo que los pacientes me contaban. Carmen me miró fijamente. Después de que Lucía murió, los pacientes del piso 7 empezaron a mejorar. No de manera gradual, de manera repentina, y empezaron a reportar visitas nocturnas. Una mujer, alta, cabello largo oscuro, manos frías, siempre a las 3 de la mañana. El aire en ese momento se sintió más pesado. Me pregunté si Carmen me estaba mintiendo, si esto era un cuento que circulaba entre el personal. Pero Carmen no era del tipo que inventa historias. Le pregunté a qué se refería. Otros pacientes me dijeron que viene alguien, una señora, que les ayuda a calmarse. Le sonreí y le dije que no había nadie más en el piso durante la noche aparte de yo. Gabriel no pareció convencido, pero eventualmente se durmió. A las 3 de la mañana fui a revisar a Gabriel. Quería asegurarme de que estaba bien antes de la cirugía. Cuando llegué a su cuarto y me asomé por la puerta, lo que vi me hizo quedarme congelado en el umbral. Gabriel estaba dormido, tranquilo, con una expresión de paz que no había tenido desde que llegó. Y al lado de su cama, sentada en la silla, había una figura. No la veía con detalle. Era más como una presencia en la oscuridad, una forma que no encajaba con el resto del espacio. Oscura, vaga,
pero definitivamente ahí. Podía sentirla. El aire a su alrededor era más frío que en el resto del cuarto. No me moví, no respiré, solo observé. La figura no se movió tampoco, solo estaba ahí, sentada, con una mano en la silla, no tocando a Gabriel, pero cerca, muy cerca. Después de varios segundos, tal vez un minuto que parecieron una eternidad, la figura se movió, no de manera rápida o agresiva, de manera suave, casi delicada. Se inclinó hacia Gabriel como si se le acercara para decirle algo, y luego, lentamente, como si se disolviera en la oscuridad del cuarto, desapareció. Gabriel se movió en la cama, se acomodó y siguió durmiendo. Yo me quedé en la puerta por varios segundos más. El cuarto se sentía diferente ahora, más cálido. El aire se había normalizado. Era como si la presencia no hubiera estado nunca. Gabriel no necesitó la cirugía. A la mañana siguiente, cuando el médico lo revisó, los estudios que habían mostrado la necesidad de intervención mostraban resultados totalmente diferentes. El problema había desaparecido. El médico lo revisó 3 veces porque no entendía. Los estudios que hicieron esa mañana eran irreproducibles. No había explicación médica. Gabriel salió del hospital ese mismo día. Llevo 4 años en el piso 7 desde que empecé a notar todo esto. Cada noche que trabajo siento su presencia. A veces la veo, como una sombra en los cuartos. La mayoría de las veces solo la siento. Un frío suave, un cambio en el aire, la sensación de que no estoy solo en el corredor. No tengo miedo de ella. Es lo más extraño de todo esto. Cuando la siento cerca, la sensación no es de terror, es de algo más parecido a la compañía, como si alguien que se preocupa estuviera rondando, cuidando. Pero hay una cosa que sí me perturbó y que es la razón por la que me decidí a compartir esta historia. Hace 3 meses empecé a tener sueños, no sueños normales, sueños donde estaba en el hospital, en el piso 7, pero todo estaba diferente. Los corredores estaban vacíos, las luces estaban apagadas, y yo caminaba por la oscuridad sin poder encontrar la salida. En esos sueños, ella estaba conmigo, no como sombra, no como presencia vaga. La veía, claramente. Una mujer alta, con cabello largo oscuro, vestida de oscuro. Sus ojos no tenían color, como Carmen había descrito, pero en los sueños no me daba miedo. Me miraba con una expresión que interpreté como reconocimiento o quizás como gratitud. En el último sueño que tuve, hace una semana, ella habló. «Gracias por quedarte», dijera. Su voz era suave, grave, tranquila. Le pregunté en el sueño por qué estaba ahí. «Porque ellos necesitan que alguien esté», dijera. Le pregunté si era Lucía. Ella no respondió directamente. Solo me miró durante un momento largo. Y luego, con una expresión que no puedo olvidar, dijo: «Cuando ya no puedas cuidarlos, yo seguiré aquí». Me desperté sudando. Desde entonces he estado pensando en esa frase, en lo que significa. Yo llevo 9 años como enfermero. Mi cuerpo no es el mismo de cuando empecé. Mi salud ha ido bajando poco a poco. El trabajo nocturno tiene un precio, y cada noche que trabajo en el piso 7, la presencia está más cercana. No de manera amenazante, de manera cercana, como si estuviera conociéndome, como si estuviera evaluándome. No sé si es Lucía, no sé si es algo más, solo sé que está ahí, que cuida a los que necesitan ser cuidados, y que algún día, cuando yo ya no pueda estar en ese piso, ella lo estará. Así termina la historia de Tomás. Me dijo que sigue trabajando en el piso 7, que no tiene planes de pedirle cambio, y que la relación con esa presencia es difícil de describir. No es miedo, dice, sino algo más cercano a compartir un propósito. Es una de las historias más interesantes que he recibido, porque no es un horror clásico. Es algo más ambiguo, más cercano a la experiencia humana de cuidar a otros. Si esta historia te generó alguna pregunta o algún pensamiento, me encantaría que lo dejes en los comentarios. Y si alguna vez has trabajado en un hospital y has sentido que no estabas solo, eso es exactamente lo que quiero escuchar. Cuídate mucho. Nos vemos pronto.